Buenas noches, hoy día vamos a hablar del diagrama de análisis de procesos. Como sabemos, existen diferentes formas de analizar. Una de las más gráficas y prácticas es el diagrama de análisis de procesos DAP, el cual nos permite representar de forma visual y condensada las etapas o sucesos que ocurren durante una serie de operaciones de un proceso de forma que puedan ser muy fácilmente analizadas. El origen de esta técnica se la debemos a Taylor, que a partir de sus estudios sentó algunas bases para la aplicación del desarrollo de este tipo de análisis. También gracias a los esposos Hilbert, en especial la división de nuevas categorías de operaciones elementales y la introducción de símbolos, que fueron llamados TERBLIG, que son las siglas al revés de los esposos Hilbert. Para representarlos, los gráficos de análisis de procesos se clasifican en 6 tipos. Tenemos la operación, representa toda acción o modificación de características físicas o químicas de un material. Se refiere a las partes del proceso que tengan que ver con análisis, los mismos procesos químicos o físicos del material, ¿no? Y se representa mediante un círculo. Después el transporte se representa mediante una flecha y representa el desplazamiento del material de forma física. No se incluyen movimientos que hacen parte de una operación o de una inspección. Luego, inspección. Se representa mediante un cuadrado, representa toda acción de inspección o verificación del material. Espera. Son los contratiempos que ocurren en un proceso. Almacenamiento. Eso ocurre cuando el objeto es mantenido en espera para efectos de conservación o reposo. Y el último es una mezcla del primero con el tercero, que es operación e inspección. Y se ocurre cuando se ejecutan las dos actividades al mismo tiempo. Ahora, para aplicar el diagrama DAP, lo vamos a practicar en este proceso de la producción del cobre. Luego, empezamos con la exploración. Al comienzo, antes de ir a un sitio, tenemos que explorar la zona y el tipo de material que obtenemos en esta zona. Son inspeccionados mediante la ley mineral, la cual consiste en poner al material en distintas pruebas, las cuales van a darnos una forma clara de qué material tenemos y la forma de explotarlo. Como vemos acá, está representado mediante un cuadrado que es una inspección. Luego, de que esta inspección vamos a la explotación. Hay dos maneras de explotar el material, mediante socavón o mediante tajo abierto. Mediante explotación. De ahí, el material es llevado en tajo abierto, es explotado y es llevado por palas y camiones, transportado el material a las chancadoras. Ahora, en este proceso hay dos tipos de forma de expresión del cobre. Se puede estar en forma oxidada o en forma sulfurosa. En forma oxidada, como se ve aquí, tiene que darse el proceso de lixiviación en pilas. Este proceso se da mediante, después de pasar por las chancadoras, el material que no pasa de 1 pulgada de diámetro como máximo de las piedras, pasa a un proceso de descontación que se obtiene mediante el ácido sulfúrico y el agua. Esta sustancia es de un color verdoso, como se nota acá. Color verdoso, es agua verdosa, la cual contiene el cobre diluido, el cual es llevado hacia las plantas y se obtiene un proceso de electroobtención. Ese proceso de electroobtención obtiene las partículas sólidas y sueltas en la solución mediante la aplicación de corriente eléctrica continua de baja intensidad. Estas a la vez van generando cátodos de cobre. Como tenemos acá,
es una espera, porque los cátodos de cobre al formarse es un proceso de demora. Y en esta electrotensión, la pureza del cobre alcanza un 99.9%. Luego, el cobre es almacenado y después en transporte llevado a la venta. De ahí, el cobre sulfuroso se representa de forma física. Como vemos acá, la piedra representa un color verdoso. Este tiene que llevar otro tipo de proceso. Tenemos acá una inspección y un proceso también. Y que comenzamos con la molienda. La molienda, básicamente, el cobre es llevado hacia estas máquinas, las cuales muelen las piedras y creando un polvillo. Este polvillo va a pasar a un proceso de flotación, el cual es llevado a calderas de aire. El cobre en ese proceso va a hacer que el aire puesto que el cobre es hidrofóbico, el cobre se encapsule en las burbujas de aire, las cuales van a subir a la superficie, creando un material de cobre. Este material es recogido y alcanza una pureza de un 31%. Luego, pasa un proceso de pirometría. Como vemos acá, el cobre es llevado a un proceso de pirometría, a unas calderas a 1200 grados Celsius, donde se obtiene, la parte inferior queda el cobre más denso, como se puede decir, y la parte superior de las calderas queda con escoria. La escoria tiene fierro, azufre y sílice, que estos materiales son botados básicamente. Ahora, mediante este proceso se obtiene el cobre un poco más puro, al 99.7%. Ahora, este va a irse a un proceso de moldeamiento en ánodos. Después, estos ánodos son llevados hacia un medio ácido, en el cual se va a hacer la electrorefinación. Y la electrorefinación básicamente va a ser para hacer que los ánodos de cobre sean puestos en electricidad y liberen en ácido sulfúrico, y al momento de oxidarse cree cátodos de cobre. Los cátodos de cobre son llevados hacia apilados y cargados, pesados, para su posterior almacenamiento y después llevados a la venta. Así es como concluye el proceso del cobre, analizado dentro de un análisis de proceso DAP. Muchas gracias.